La cultura construye al ser humano y lo forma para trascender en la vida. Las artes son la herramienta que finalmente nos lleva a ese camino. La materia, la imagen y el sonido son 433. 3 movimientos de vida, 3 movimientos de emociones. Bienvenidos al podcast 433. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Mi nombre es Sebastián Alvarado y esta es una nueva entrega de 433, el podcast de los pregrados de Artes Visuales y de Música de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Bienvenidos. Esta vez me gustaría hablar un poco sobre el concepto del gótico y nos vamos a dar cuenta cómo cambia a lo largo de la historia. En un primer momento, el gótico se circunscribe en la etapa última de la Edad Media, que es lo que conocemos como tardo medieval, es decir, la etapa final, por decirlo así, de la Edad Media, y el primer Renacimiento. No obstante, aquí quiero hacer una aclaración, como abrir un paréntesis, y es que dentro de la historia de las artes nosotros no delimitamos de una manera cerrada las transiciones entre estilos o movimientos, en la medida en que hay más bien unas transiciones paulatinas superpuestas. Y en ese sentido, pues contextualizando un poco, cuando abordamos el gótico, pues vamos a tener allí como una serie de problemas, ¿no? Encontraremos que hay manifestaciones del gótico en la transición del siglo XII al XIII y que se van a elongar, ¿cierto?, hasta el siglo XV, por ejemplo, y que pues en ese sentido ya estaríamos enfrentándonos a unas etapas del Renacimiento. Pero lo que quiero comentar en torno al concepto del gótico es que precisamente dentro de su etimología encontraremos nosotros que es más un concepto abierto que un estilo. Si nosotros nos preguntamos un poco por el concepto del gótico, en la actualidad no va a tener la misma incidencia ni va a estar de una manera muy cercana relacionándose con ese gótico de la última etapa de la Edad Media. Y es que en este gótico medieval nos encontraremos nosotros con una fuerte presencia de la arquitectura, por ejemplo, y dentro de la arquitectura el gran ejemplo del gótico va a ser la catedral. Y estas catedrales nosotros las vamos a reconocer por distintas cosas, pero principalmente porque están construidas en una estructura principalmente de piedra, con unos procesos de construcción muy largos, en donde incluso la sociedad devota participaba dentro de estos procesos, y esas estructuras de piedra son principalmente apuntaladas en sentido vertical. Entonces vamos a encontrar ciertos remates que son una especie de agujas en las torres, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas catedrales van a tener un elemento que de hecho es intangible, pero que transforma el espacio. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es eso posible? La luz. Entonces, dentro de ese concepto de la catedral, que venía de unos procesos diferentes, como mucho más robustos, con unas entradas limitadas de luz, en el gótico pues se van a desarrollar los ventanales, los rosetones, y estos dos elementos, tanto los ventanales como los rosetones, van a estar decorados por vitrales. Entonces la luz externa, natural, va a atravesar estos espacios de la catedral de una manera maravillosa, simbólica, con unas incidencias cromáticas pues fascinantes, ¿no? Porque pues unas ventanas que estén decoradas con vitrales pues transforman los escenarios interiores en función de una luz que es diferente a la cotidiana. En Francia, pues por ejemplo, encontraremos referentes que ya hacen parte de una cultura popular y no necesariamente especializada, como por ejemplo la Catedral de Notre Dame, que recordemos que hace unos años pues sufrió un incendio y sufrió una nueva transformación dentro de su reconstrucción. Y hay otra catedral dentro de las periferias de Île-de-France, que sería como París y sus alrededores, que es la Catedral de Chartres.
Y la catedral de Charta tiene una particularidad, es una de esos ejemplos fascinantes y maravillosos dentro de las catedrales góticas. En su interior tiene un laberinto, y este laberinto pues está en el suelo, ¿cierto? Tiene como unas implicaciones místicas, ¿no? Porque en últimas está señalando como un recorrido existencial que no es sencillo, que hay que descifrar, que hay que intuir, y que en últimas, mientras lo vas haciendo, pues vas pensando también ese recorrido. Y este periodo, que sería el gótico, es un periodo de transición, también en función no solamente de lo estilístico de la representación, sino también en función de unas maneras de pensar y de asimilar el mundo. Muchas veces la Edad Media se señala como una edad oscurantista, y difiero, dijéramos, de esa percepción, en la medida en que pues, la Edad Media fue la cuna de la universidad, por ejemplo. Y es un concepto que hasta el día de hoy sigue instándonos a la reflexión y atraviesa toda nuestra estructura académica. Lo que habría que decir es que la Edad Media está fuertemente influida y, por decirlo de otro modo, estructurada en las revisiones íntimas. No en vano hay una fuerte incidencia de la filosofía y de la teología en este periodo en particular. Y el gótico va, como está, dijéramos, en la mitad de esa etapa última de la Edad Media y el paso hacia el Renacimiento, y va a ser como el puente de conexión. Y démonos cuenta que la luz aparece allí como una metáfora del espíritu de Dios y del conocimiento. Y de hecho el espíritu se construye con conocimiento, con la reflexión. Y el Renacimiento pues va a ser el vínculo más con un escenario de las ciencias, de las humanidades, de una reflexión otra del mundo. Y esa relación entre la filosofía, la ciencia, las humanidades y por supuesto el arte va a transformar el mundo hasta la actualidad. Entonces lo que quería señalar es que el gótico es un escenario de transición, es un concepto complejo, y en ese orden de ideas pues evidentemente nosotros no solamente encontraremos catedrales, sino además la pintura, y la pintura pues va a ser como un paso también hacia unas nuevas consideraciones de la representación que aparecerán en el Renacimiento, como los estudios ópticos, gracias a la perspectiva y una cantidad de cosas que pues no alcanzaremos a comentar en este podcast. Pero más allá de eso, como lo dije al principio, es importante pensar en esta noción del gótico como un concepto abierto y amplio, porque démonos cuenta que en el siglo XIX va a tener un influjo que es diferente, ya no es un influjo espiritual, sino es un influjo literario. Y en la transición del siglo XIX al siglo XX pues encontraremos nosotros referentes de la literatura, como por ejemplo el norteamericano Edgar Allan Poe, el maestro del relato corto, de terror y de suspenso. Y aquí hay un dato curioso: el escritor Julio Cortázar, que nace en Bruselas pero tiene nacionalidad argentina y termina radicándose en París como uno de los referentes del boom latinoamericano, fue traductor de Edgar Allan Poe y es considerado uno de los mejores traductores de este autor. Y Edgar Allan Poe traduce la experiencia cotidiana como en una experiencia siniestra, oscura, llena de suspenso, con unos desenlaces inesperados y fascinantes a la vez. Encontraremos también a mujeres como Mary Wollstonecraft Shelley, autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, que es de una u otra manera la metáfora de la frustración del creador. En esta novela, el doctor Victor Frankenstein se da la tarea de unificar distintos fragmentos de especies vivas en función de la creación de un nuevo cuerpo que termina siendo su tormento y su perseguidor. Y por citar uno entre muchos otros relatos, encontraríamos también a Drácula de Bram Stoker, en donde aparecen ya unos relatos asociados a lo vampiresco. Y una de las cosas interesantes de esta novela es que aparece el viaje, el relato del diario de viaje y el desplazamiento de un cuerpo que aparentemente es inerte, pero que es el cuerpo de un ser mitológico. Y lo curioso es que Bram Stoker se basa en la historia, particularmente en la historia de Vlad Tepes, un emperador turco otomano que agobiaba los Cárpatos en la guerra, para generar esta construcción de un personaje vampiresco
que está influido pues por estas corrientes históricas también. Pues por supuesto ya en los años 70 y 80 en Gran Bretaña el movimiento gótico va a ser otra cosa, porque va a ser parte de la cultura. Allí nos daremos cuenta que ya no va a ser la literatura, sino que va a ser es la música, ¿no? Pero la música va a estar atada, de hecho, a esa corriente literaria del siglo XIX, un poco victoriana. Y allí encontraremos, pues entonces, referencias de incluso bandas que hacen un guiño sobre la literatura y de hecho sobre el cine. La banda Bauhaus, por ejemplo, tiene un clásico que es Bela Lugosi's Death. Y en esta canción pues se hace una referencia a Bela Lugosi, el actor de Brasil que interpretó a Drácula dentro de las películas que están asociadas a esa literatura. Esto fue a mediados del siglo pasado. Y esa música que se estaba produciendo en el Reino Unido no solamente era experimental, sino que estaba asociándose también a unas experimentaciones electrónicas con unos tempos muy ralentizados, unas voces graves que retumban también dentro de un escenario diferente del pensamiento de la música, y esto termina configurándose en una cultura que termina siendo parte de la moda también, de la historia de la moda de ese periodo de tiempo que se ve, de hecho manifiesta todavía hasta la actualidad. Entonces esta cultura gótica pues está retomando un poco sobre esos aspectos un poco oscurantistas que vienen asociados a la Edad Media, que luego pasan por la literatura del siglo XIX y que terminan siendo una incidencia directa sobre las maneras de ser y de pensar en el siglo pasado, con incidencia incluso hasta la actualidad. Entonces este pequeño viaje que corto debemos hacerlo, es una invitación como para pensar de distintas maneras esas nociones y conceptos que están apareciendo en la historia de las artes y de las ideas, en permitirnos una lectura abierta de los mismos contextos y una invitación también a leer, ¿no? Nuevamente aquí aparecen unos referentes de la literatura y pues por supuesto a lo mejor a recapitular un poco sobre esa historia de la música reciente de los años 70 y 80 en el Reino Unido, y encontraremos pues otros movimientos adscritos al gótico como el New Wave, por ejemplo, el punk, el post-punk, y encontraremos pues cosas muy muy interesantes, desafiantes incluso para el status quo de la cultura y de la sociedad. Pues bueno, espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Nos vemos en la próxima y tendremos una nueva historia, un nuevo viaje en el tiempo para comentar y para compartir. Un abrazo, chao chao.